Bueno, platicamos de la importancia del tema de solución de problemas y de los errores que normalmente cometemos en la parte de la realización de los mismos. Incluso decíamos qué tan bien o qué tan mal hacemos los análisis. Y veíamos que hay tres temas principales que nos faltan actualmente para cubrir. El primero de ellos son las gráficas de control. El segundo de ellos era la parte del diagrama de dispersión. Y el tercero de ellos es el histograma. ¿Está bien? Muy bien. El día de hoy también habíamos visto la posibilidad de que trajeran datos de ustedes. Mi primera pregunta es, ¿trajeron datos de ustedes de algún proceso? Cuénteme, ¿de qué proceso trajo datos, oiga? Eh, Estábamos siguiendo la clase pasada de la fuga de aire. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Quieres, por favor, enviarlos al grupo de WhatsApp para poder hacer un análisis? Bueno, yo creo que para efectos prácticos voy a empezar en esta sesión por la parte de gráficas de control, ¿ok? Entonces, me voy a adelantar un poquito y voy a empezar a hablar de gráficas de control que no hemos visto la teoría. Nos vamos a ir a gráficas de control primero y con esto vamos a empezar a abrir el cómo va. Bueno, listo, estamos en la página 62 de 300 cigarras en su manual. Un poquito más adelante, después de diagrama de Pareto, después de toda esta parte. ¿Listos? Muy bien. Aquí les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su apoyo primero para que aprendamos a desaprender. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros ya tenemos ciertos paradigmas sumamente establecidos en relación a las gráficas de control. Incluso es muy común que digamos, oye, ¿sabes qué? Pues yo conozco todo de gráficas de control, yo sé cómo se usan, yo sé para qué se usan. Les voy a pedir, por favor, mucha apertura, porque lo que vamos a ver aquí hoy, primero tenemos que aprender a desaprender para posteriormente empezar a trabajar con esto. Hay ciertos paradigmas que yo les quiero explicar cómo los fui aprendiendo. Primero, todo este material que vamos a ver a continuación está basado en el Manual de Control Estadístico de Procesos de la IAG. O sea, no es que a César se le ocurrió y pues se levantó de buen humor y el día de hoy se puso a inventar cosas de las gráficas de control. No es así. Entonces, punto número uno, la fuente. La fuente va a ser el Manual de Control Estadísticos de la IAG, que en unos momentos yo te lo voy a pasar. Por si tú dices, oye, no tengo nada que hacer un domingo y quiero andar leyendo un PDF. Bueno, no te preocupes, lo vas a poder ver. Punto número dos, vamos a aprender lo que son las gráficas de control y mi ideal es que hagamos algún ejemplo de ustedes, porque vamos a hacer gráficas de control tanto para variables como para atributos. En caso de que no tengamos la parte de Minitab, pues voy a tener que ir avanzando yo por las pantallas y explicando la situación. Mi sugerencia sería que al menos tuviéramos datos de nosotros. Si tenemos datos de nosotros, va a ser mucho más entendible el punto de lo que vamos a platicar. ¿Ok? Y punto número tres, aprendamos a desaprender. Dicho lo dicho, empecemos por el principio. Bueno, mientras comenzamos, te platico un poquito de una historia para que más o menos te quede en claro del por qué o cómo fue que empecé a adentrarme en esta parte de gráficos de control. En un inicio, como te decía, yo estuve mucho tiempo como ingeniero industrial, principalmente en la elaboración y diseño de líneas de ensamble. Y había algunas cosas interesantes que a mí honestamente no me quedaban del todo claro en relación a las gráficas de control. Particularmente, la primera vez que ya en la industria me tocó trabajar con esto fue en un problema que teníamos de concentricidad entre dos barrenados para un soporte que va en la parte final de un espejo lateral. Entonces, algunas veces quedaban mal y algunas veces quedaban bien. El problema con esto es que el hecho de que estos barrenados quedaran no concéntricos, porque lo que estábamos midiendo era la concentricidad, e incluso lo voy a explicar por acá. Yo sé que muchos de ustedes le saben mucho a la estadística y le saben mucho ahí al GD&T, que ahorita explico qué es.
Espero que no se vaya a enojar nadie por borrar esto. Primera pregunta, ¿qué entendemos por concentricidad? ¿Qué es la concentricidad? Así es, que estén dos centros que coinciden. Quería utilizar esto, pero no encuentro aquí no encuentro un plumón. Aquí, en el cajón. Déjenme ver el cajón. Para explicarles el problema y ustedes van a decir si les suena o no les suena. Les digo, imagínense este problema hace cerca de unos 18 años ya. El problema es que nosotros teníamos un proceso de taladrado y luego uno de barrenado. Esta figura que estoy haciendo por acá, teníamos que medir la concentricidad entre primero los agujeros, porque en base a esta concentricidad era con lo que se hacía el macho aliado, perdón, el macho aliado. Primero se barrenaba y luego se macho aliado. La parte que estoy dibujando aquí es el soporte de aluminio que va después pegado a la puerta. ¿Hasta ahí estamos bien? Los espejos laterales pues tienen un soporte de aluminio, que es la base. Esa base va pegada a la puerta. Bueno, fíjate que te cuento que en uno de los lanzamientos que me tocó hacer, se presentó ese problema. A veces el cliente reportaba que quedaba un gap entre la puerta y el espejo. Y a veces la gente de producción reportaba que el proceso de machueleado, los machuelos se dañaban. Analizando e investigando, nos dimos cuenta que la característica principal que teníamos que considerar era esta, la concentricidad. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Lo primero que pensamos es, bueno, esta concentricidad no deja de ser una distancia, ¿es correcto o no es correcto? Es una distancia entre dos puntos. Entonces, lo primero que decíamos es, a ver, voy a poner un número porque ahorita ha pasado demasiado tiempo y no me acuerdo bien ni de qué cené ayer, pues menos me voy a acordar de esta especificación, ¿verdad que sí? No se vayan a enojar. Oye, que eso no puede ser, no se enojen, es un ejemplo. ¿Ok? Digamos que era de 75 a 79. Era la distancia que estaba buscando. Entonces yo decía, oye, pues si yo saco los promedios diarios y los promedios diarios, pues me sale que está bien, porque estoy aproximadamente en 76.7. Es decir, yo estoy viendo el promedio de las distancias y me sale 76.7. Está entre 75 y 79. Si bien es cierto, no está en el centro, sí está muy similar a llegar al centro. ¿Ustedes estamos bien? Únicamente estaba viendo el promedio. Entonces yo le decía a la gente de procesos y de calidad, pues nosotros estamos bien, güey. Las piezas están en promedio. Debe ser un problema o de la pieza laminada en aluminio, o más bien de la pieza fundida en aluminio, o debe ser un problema de su contraparte en la puerta, güey. Todo el mundo pensaría eso, ¿cierto o no es cierto? Bueno, ¿cuál sería mi sorpresa cuando gente de calidad me pregunta, oye César, pues este es tu promedio, esto está bien, pero ¿cuál es tu desviación estándar? ¿Y yo qué? Sí, ¿cuál es tu desviación estándar? No, no sé para qué es eso o para qué quiero saber eso. Es que mira, tu promedio puede ser ese, pero en base a tu desviación estándar vas a saber si las piezas la mayoría de las veces se parecen a eso o no. Te lo explico de una manera más práctica para que no te me pierdas, porque yo así me quedé la primera vez que escuché el término. Me quedé completamente perdido. Pensemos la desviación estándar. Voy a poner otro número distinto, ¿ok? Voy a poner otro número distinto. Voy a hablar de, aquí, gracias a Dios, tengo 300, ¿ok? Supongamos que este es el centro de la especificación. 300 es mi centro de la especificación y 300, perdón, 305 es el centro de mi especificación, discúlpame. Porque mi límite inferior de especificación
es de 300 y mi límite superior de especificación es 310. Entonces tengo 302, 304, 306, 308, 310. Este es mi límite superior de especificación. Muy bien. Tú dices, mi promedio, supongamos que en este caso mi promedio es de 305. Pero aquí viene la parte interesante. Un proceso tiene particularmente tres características. Una cosa es su centro, otra cosa es su variabilidad y otra cosa es su estabilidad. O sea, cuando tú quieres describir un proceso es igualito, igualito, igualito que cuando quieres describir una persona. Cuando tú quieres describir una persona, tú dices, bueno, pues es una persona que mide tanto, que pesa tanto y que más o menos es de este color, tiene los codos. ¿Sí te suena o no? Tú dices, sabes que la tez de la persona, la estatura y el peso. Es lo mismo aquí. Nosotros, para describir un proceso, tenemos que conocer su centro, tenemos que conocer su dispersión y tenemos que conocer su estabilidad. El centro yo lo conozco a través del promedio. El promedio, pues si todos se la saben, es agarro todos los números, lo divido entre la cantidad de números y ese es mi promedio. ¿Así estamos bien? Perfecto. El segundo concepto, que es muy interesante y que es algo que la mayoría de las veces lo dejamos de lado porque no lo analizamos, y es curioso porque estamos en calidad o procesos y rara vez lo consideramos en la industria, es el concepto de desviación estándar. La desviación estándar forma parte de la descripción de mi proceso. Y la desviación estándar me dice si las piezas se van a parecer o no se van a parecer entre ellas. De hecho, voy a explicarlo de una manera gráfica para que veas la diferencia. Mira, en la naturaleza, la distribución normal es la que se da de forma más clásica, normal y natural. Ojo, hice este paréntesis, pero te recuerdo que estoy con un problema de calidad donde yo tengo un promedio de 76.7 y me preguntaron por la desviación estándar y yo me quedé, ¿eso qué es? Entonces ahorita hice este paréntesis para empezar a explicar la desviación estándar. La desviación estándar es qué tan parecidos son los datos entre ellos, ¿sale? Y para esto voy a hacer un pequeño ejercicio usando Minitab para que entendamos mejor la situación. Me voy a ir aquí, me voy a ir a Minitab y voy a empezar a explicar este mismo ejemplo con de una manera un poco más gráfica. Ahí va Minitab, aquí está. Dijimos, $76.7 es mi promedio, ¿verdad que sí? Y mi desviación estándar, voy a suponer que es 2.25. 3.15. 2.25, 2. No, está bien. 2.25. Pum. Estos son los datos que me entregaría mi proceso. Algo muy parecido a esto. Si te fijas, yo tengo piezas en 74, tengo piezas en 77, tengo piezas en 78, tengo piezas en 75, tengo piezas en 80, pero si yo saco el promedio, me va a dar 76.7. ¿Qué quiere decir? El promedio cumple. ¿Estamos de acuerdo? Pero mi cliente como quiere estar recibiendo piezas malas y mi proceso de machueleado también. O sea, si tú ves nada más el promedio, tú vas a decir, espérate, güey, pues si estoy cumpliendo, aquí está el promedio de mi proceso. Vete a quejar en otra parte, va, porque pues, yo a lo mejor puedo hacer que el promedio suba o baje. Pero otra vez, como nada más estaba viendo una parte del proceso, no entendía dónde estaba el problema. Cuando empecé a investigar y me explicaron a mí la desviación estándar,
empecé a entender que no entendía. Y algo que yo siempre le digo a la gente es, lo peor es que no sabes cuando no sabes. No sé si me estoy explicando. O sea, porque cuando tú dices, bueno, yo estoy consciente que no sé, estoy consciente que soy ignorante en el tema, está bien, es el primer paso para que aprendas algo. Pero cuando no sabes que no sabes, es todavía dos veces peor. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, empecé a preguntar, empecé a investigar y empecé a entender el concepto de desviación estándar. A continuación, vamos a empatar una herramienta, como lo es el histograma, con la desviación estándar. El histograma es la representación gráfica de la variabilidad de mi proceso. O sea, si mi promedio es el centro de mi proceso, la desviación estándar y el histograma me ayudan a ver la variabilidad de mi proceso. Por tal motivo, yo podría con esos datos representarlos de manera gráfica y entender mejor la variabilidad de mi proceso. ¿Usando qué? Un histograma. Entonces, cuando empecé a entender que el histograma era una manera gráfica de representar la variabilidad de mi proceso para conocer mi desviación estándar, me tuve que regresar a las bases y al origen. Y apareció otro concepto interesante, que es la distribución normal. ¿Alguien ubica qué es la distribución normal? ¿No? Muy bien. No se preocupen, para eso estamos, para eso venimos. ¿A quién le podríamos preguntar qué es la distribución normal? Aparte del instructor. ¿Qué les parece si hacemos una... Vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué nos dice. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Está dormido. Qué bueno, y me alegra. ¿En qué andas hoy? Explícanos, por favor, qué es la distribución normal desde el punto de vista estadístico y por qué es importante conocerla en ingeniería de procesos, solución de problemas y mejora continua. Claro, la distribución normal es una de las más importantes en estadística. Imagina una campana simétrica donde la mayoría de los valores se concentran alrededor del promedio. Es crucial en ingeniería de procesos porque muchos fenómenos naturales y de manufactura siguen este patrón. Conocerla ayuda a identificar variaciones, controlar calidad y optimizar procesos. En mejora continua, permite entender si los cambios implementados están teniendo el efecto deseado. Gracias. De nada. Cuando quieras seguimos con más temas de estadística. Efectivamente, como lo dicen por acá, la distribución normal es la que se presenta de manera natural en la mayoría de los procesos. Por ejemplo, si yo estoy inyectando piezas plásticas, el peso de dichas piezas plásticas, si sigo una misma receta, van a presentar una distribución normal. Por ejemplo, si yo estoy pintando piezas y sigo una misma receta, se va a presentar una distribución normal. Lo podemos ver más o menos de la siguiente manera. Imagínate que gráficamente esta es una piecita, esta es otra pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza, y vamos uniendo los puntos. Si sigo la misma receta, la mayoría de las piezas se van a parecer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De hecho, la distribución normal tiene una representación gráfica muy característica. ¿Por qué? Porque una gran parte de las piezas se agrupan a más menos una desviación estándar. El 95% de las piezas se agrupan a más menos dos desviaciones estándar y el 99.7% de las piezas se agrupan a más menos tres desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sigo la misma receta, yo puedo conocer su desviación estándar. Cuando yo uno esa distancia, que es la desviación estándar, tres veces por un lado y tres veces para el otro, formo la campana simétrica que me permite ver la representación gráfica de tu proceso. Si no me crees, vamos a analizarlo con el ejemplo que estábamos viendo. ¿Ok?
Y vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Aquí nosotros estamos conociendo el promedio y lo voy a conocer desde acá. Estadística, estadística básica, y voy a pedir la estadística descriptiva. Si te fijas, yo aquí puedo conocer el promedio. 76.65. ¿Cuánto te dije aquí? 76.7. Aquí, ahí donde dice min, es el promedio. Y luego me dice desviación estándar de 2.29. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El problema es que gráficamente no sé cómo se ve este proceso. O sea, incluso yo no sé si cumple o no. Bueno, para saber si cumple o no, lo que vamos a hacer aquí, mis queridos amigos, que fue lo que yo hice, fue usar un histograma. Un histograma con tendencia para que me dé para que me diga cómo se ve la distribución normal de mi proceso. Porque todas estas piezas me forman una distribución normal. Entonces le voy a dar OK, pido la pieza, pido los datos y puedo obtener esto. Esto es mi curva de distribución normal. Ahora, según esto, según la teoría, según lo que me está diciendo César, que todavía no me consta, porque como siempre, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que pasa en la vida real, el 95% de las piezas deberían de estar en más o menos una desviación estándar. El 67% de las piezas deberían de estar en más o menos una desviación estándar, el 95% en más o menos dos desviaciones estándar y el 99.7% en más o menos tres desviaciones estándar. ¿Es correcto o no? Si uno de los puntos, eso quiere decir que conociendo la desviación estándar y conociendo el promedio, desde ahí puedo saber si voy a cumplir o no con algo. ¿Vamos por partes? Entonces, primero vamos a ver si es cierto. Regresemos un poquito a la teoría y vamos a explicar la teoría de la curva de distribución normal. ¿Vamos bien? Todavía, ojo, no se confundan. Aquí no estoy hablando nada de especificaciones. Estoy hablando únicamente de la voz del proceso. La voz del proceso está compuesto por promedio, desviación estándar y, decíamos, estabilidad, que son las gráficas de control. Entonces, ahorita apenas estamos explicando el concepto de distribución normal, no estamos hablando de especificaciones y estamos hablando de entender un proceso. Si yo quiero entender un proceso, yo tengo que ser capaz de poder conocer su promedio y su desviación estándar, porque con eso yo puedo saber cómo se puede comportar. Muy bien. Vamos a ver un poco de la teoría de distribución normal, como te platicaba. Y aquí está. Miren. El 68% de las observaciones están en más o menos una desviación estándar. El 95% están más o menos dos desviaciones estándar. Y el 99% están más o menos tres desviaciones estándar. Esto quiere decir que si yo le muevo aquí y agrego las desviaciones estándar con la distancia adecuada, pues se debe de ver la gráfica. ¿Es correcto? O sea, se debe de ver la curva de distribución normal. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a añadir las líneas de referencia correspondientes. Primero voy a añadir el promedio y luego voy a añadir tres desviaciones estándar a la derecha y luego voy a añadir, bueno, primero una a cada lado y luego dos a cada lado y luego tres a cada lado para que se vea todavía más espectacular, ¿les parece? Muy bien. Entonces, voy a abrir la calculadora y voy a poner aquí 76.66 más una desviación estándar, 2.297, 78.957. Ahora voy a poner el promedio menos una desviación estándar, 76.66 menos 2.297, 74.363.
Ahí está. Esto es más o menos una desviación estándar. ¿Hasta aquí vamos bien? Se supone que aquí debería estar, ¿qué porcentaje dijimos? El 68%. Tengo 125 datos. Entonces, si yo divido 120, si yo multiplico por 0.68, en teoría como 85 estarían aquí, ¿no? Más o menos. Bueno, primero vamos a ver esta parte y ahora vamos a ver esta gráfica de probabilidad. Ver la probabilidad, creo que es este. Ujú. Distribución normal, voy a utilizar la misma media, 76.66 y la desviación estándar de 2.297. ¿Estamos bien? Aquí si te fijas, espérame, me faltó algo, disculpa. No le puse la probabilidad de lo que quiero conocer. Aquí tengo una media. ¿Qué es lo que quiero conocer? En medio de un valor, en medio. Yo quiero saber más o menos cuántos estarían entre más o menos una desviación estándar y dos desviaciones estándar. Ah, es que se me olvidó el valor chiquito y el valor grande, ¿verdad? No lo apuntamos. Ay, qué mal, espérenme. Era 74.36. ¿Pueden apuntar ese número, por favor? 74.76 y 78.96. Ok, ¿ya lo apuntaron? 74.76 y 78.96. Muy bien. Vamos a ver la probabilidad con estos datos que esté entre cuál y entre cuál. 74.66, 76 y 36, Sí, 78.96. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad, dijimos? 68%. ¿Y cuál era lo que trae aquí? También, 68%. O sea, no estoy mintiendo. El 68% de los datos van a estar entre estos dos valores. Si tú conoces la desviación estándar y conoces tu promedio, tú sabes qué esperar de tu proceso. Ahí va una desviación estándar. Ahora le tengo que agregar, no añadí el promedio, discúlpenme. Voy a añadir 76.66. ¿Y cuál era el número más grande que me acaban de decir? ¿78 y qué? 78.96. ¿Y el número más chiquito cuál es? 74.36. Muy bien. A estos les voy a sumar y le voy a restar una desviación estándar para tener los dos, ¿está bien? 78.96 más 2.297. Esto es 81.25. Y voy a restar una desviación estándar al más chiquito. 74.36 menos 2.297. Esto da como consecuencia 72.063. Muy bien. Aquí yo lo que hice es agregar a más o menos dos desviaciones estándar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué porcentaje de datos debería de estar entre más o menos dos desviaciones estándar? El 95%. ¿Quieren que veamos si es cierto? Muy bien. ¿Apuntaron los datos? ¿Apuntaron el número? Apunten 72.06 y 81.25. ¿Listos? Ahora vamos a poner aquí lo mismo. Vamos a poner esos dos números. Yo quiero ver la probabilidad de acuerdo a esta curva de distribución normal
que tiene, si te fijas, ni siquiera necesito todos los datos. Nada más le estoy diciendo, dame el promedio y dame la desviación estándar, y con eso yo ya puedo hacer mi curva de distribución normal. Dame el valor más chiquito que te acabo de pedir, por favor. 72.06. ¿Y el valor más grande? Si todo es correcto, la probabilidad me debería dar del 95%, un valor parecido. ¿Es correcto? Dale OK. ¿Qué probabilidad te da? 95%. Por último, vamos a sumarle la tercera desviación estándar a cada uno de los valores que tengo por acá. ¿Está bien? Al 72.063 le voy a restar una desviación estándar. 69.76. Y al 81.25 le voy a sumar una desviación estándar. 83.547. Muy bien. Si te fijas, se ven prácticamente todos los datos. ¿Es correcto o no? Bajo la estricta teoría, la probabilidad que tendría ahora sería del 99.7%. ¿Es correcto o no? ¿Apuntaron los dos números? 69.76 y 83.55. Por favor, ayúdenme. 69.76 y 83.55. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver la probabilidad. Ver la probabilidad. ¿Entre qué número y qué número? 69.76 y 83. Muy bien. ¿Qué probabilidad me da? 99.7%. Si tu proceso presenta distribución normal, esto siempre se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que si tú conoces tu promedio y tu desviación estándar, tú puedes saber qué tan factible es que cumplas o que no cumplas con una especificación. Sin necesidad de andar inspeccionando todas las piezas al mismo tiempo. O sea, tú desde antes de empezar, tú puedes conocer si vas a tener un buen día de producción o no vas a tener un buen día de producción. Porque no existen los buenos días de producción. La estadística te permite conocer lo que quieres conocer desde antes. ¿A qué se traduce esto? Si yo conozco el promedio y la desviación estándar de un proveedor, de alguna característica crítica, yo voy a saber desde ahorita si me va a cumplir o no me va a cumplir. Sin necesidad de inspeccionar todo al mismo tiempo. Y puedo conocer, puedo saber qué esperar de él. Sí y solo si su proceso presente una distribución normal, donde el 99.7% de los datos se agrupen a más o menos 3 desviaciones estándar del centro. ¿Hasta aquí vamos bien? Con esto, yo también puedo conocer qué tan factible es que cumpla o no cumpla con algo. Puedo conocer la probabilidad de que cumpla o no cumpla con algo. Vamos a suponer que este es mi proceso y el problema donde se rompen los machuelos y donde realmente es crítico porque incluso puedo dañar la máquina son las piezas que midan más de 79. ¿Estamos bien? Yo digo, oye, ¿sabes qué? El problema si están, o sea, ponle que no cumplan las de 75, ponle que las de menos de 75 no cumplen y no pasa nada. Pero si tú sacas piezas de más de 79, o dañas la máquina o dañas algo, ¿verdad? O dañas la pieza. Entonces,
¿Tú con esta información podrías saber qué tan probable es que pase eso? La respuesta corta es, claro que sí. O sea, yo con esto puedo decir, ¿qué tan probable es que acabe rompiendo machuelos? Yo te lo digo desde ahorita. Te vas a ver la probabilidad desde aquí y tú dices, dime la probabilidad de que saque piezas arriba de 79. Dime la probabilidad de que saque piezas arriba de 79. Y yo desde ahí ya puedo decir que las piezas arriba de 79 existe una probabilidad del 15% de que saque piezas arriba de 79. Esto quiere decir que de cada 100 piezas, 15 es latente que me van a dañar el machuelo. Sí y solo si todo se comporta igual. O sea, si sigues usando la misma receta, tú desde aquí puedes decir, supongamos que todas se pueden retrabajar, eso porque también puede ser la otra. Tú dices, todo lo que mide más de 15, más de 79, no lo puedo retrabajar. Ponle que lo demás pues, está menos peor, ¿verdad? O sea, lo puedo retrabajar y lo puedo hacer que jale, pero lo demás 79 no, güey. Bueno, ahí está lo que vas a tirar. Ese porcentaje es lo que vas a tirar. ¿Es bueno, es malo, es poco, es mucho? No lo sé. Depende. Sin embargo, el problema principal es que la gran mayoría de las veces no vemos la desviación estándar y no analizamos la importancia de eso. Y como nada más investigamos el promedio, no entendemos el proceso. Es increíble que muchas veces el personal de calidad les preguntas por la desviación estándar y no te saben decir qué es la desviación estándar. A mí se me hace increíble. ¿Por qué? Porque este concepto de desviación estándar y estas gráficas de probabilidad, por supuesto que se van a traducir en dos cosas importantes. En conocer, por un lado, si tu proceso tiene o no normalidad, porque si no tiene normalidad, ¿qué quiere decir? Están usando recetas diferentes. Un proceso artesanal no te va a dar normalidad. Si tú usas la misma receta, tú vas a tener normalidad en tu proceso. A menos que la naturaleza del proceso no sea normal, que eso también, si bien es cierto, no es común, también puede pasar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo pruebas de fuga y estoy viendo si fuga o no, eso no presenta distribución normal. Eso es una distribución que se llama binomial, donde es de pasa o no pasa, porque no tengo una medición, tengo una evaluación. Si yo estoy midiendo la cantidad de manchas o contando la cantidad de manchas en una pieza, eso tampoco presenta distribución normal. Es una distribución que se llama de Poisson, porque estoy contando defectos por unidad. Otro caso. Si yo estoy viendo, por ejemplo, una tensión y estoy estirando un resorte, esa tensión o esa dureza no va a presentar una distribución normal. Todas las pruebas destructivas, el 99.9% de las veces, no presentan distribución normal. Es decir, los datos no se van a agrupar así, como campana. Por ejemplo, en las tomas de tiempo, ¿a qué me refiero? Imagínate que yo quiero hacer un estudio para los tiempos de entrega, en cuanto me surten mis amigos de almacén. Bueno, normalmente los tiempos de entrega no van a presentar el tipo de distribución normal, sino más bien van a tener una sola colita. ¿Ok? Es muy común. ¿Sale? ¿Y cómo sé si tiene o no forma de campana? No te la quiebres. Hay una forma muy sencilla de saberlo. Existe algo llamado la prueba de normalidad. Es decir, yo voy a traer los datos a través de un análisis estadístico y Minitab me va a decir a mí
César, ¿tus datos se parecen a una curva de distribución normal estándar o no se parecen a una curva de distribución normal estándar? En la torre, ¿qué es una curva de distribución normal estándar? Bueno, la curva de distribución normal estándar se caracteriza por tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Si mis datos se parecen a una campana, como aquí, yo puedo ver si se parecen a esta curva de distribución normal estándar, con un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Si se parecen, puedo aplicar todo lo que estoy viendo aquí, toda la teoría detrás de la distribución normal. Si no se parecen porque no paso la prueba de normalidad, no puedo hacer esto. ¿Sí me siguen o no? Les voy a explicar cómo hacer una prueba de normalidad. Y ahorita voy a hacer un recuento de todas las herramientas que estoy usando, ¿eh? No crean que nos vamos a quedar así de que nomás lo vi y no lo hice, no. Los que tengan Minitab me van a poder seguir y yo les voy a explicar a detalle cómo hacer todo esto, ¿sale? Pero estoy tratando de hilvanar la teoría con la historia, porque acuérdate, estamos en un paréntesis de una historia donde sigo teniendo problemas de calidad, porque sigue habiendo problemas que se están tirando piezas y rompiendo machuelos, porque no entendía el concepto de desviación estándar. Entonces, nos regresamos a hacer la prueba de normalidad. Y nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad. Como te decía, esta prueba me sirve para saber si mis datos presentan normalidad. Si es así, yo puedo hacer todo lo demás. Y hacemos una prueba de Anderson-Darling. Muy bien. Entonces, aparece algo interesante, porque esta prueba de Anderson-Darling empieza a utilizar algo llamado estadística inferencial en la torre. Cuando ven ustedes el p-value que ven por aquí, valor p, p-value. El p-value se le llama también el valor p. ¿Y a quién le podremos preguntar qué es el p-value? ¿Alguna sugerencia? 3, ya saben. No es que no sepa yo, pero quiero saber cómo se los dice. Hola, Hola de nuevo, ¿cómo estás? bien, ayúdame por favor a explicarle al equipo en una prueba de normalidad qué es el p-value y sobre qué valor se considera que los datos son normales a través de esta prueba de hipótesis. Gracias. Claro, el p-value o valor p es una medida que nos dice qué tan probable es obtener los resultados observados si la hipótesis nula fuera cierta. En una prueba de normalidad, la hipótesis nula es que los datos siguen una distribución normal. Si el p-value es mayor a un nivel de significancia comúnmente usado como 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que los datos son normales. Gracias. De nada, si necesitas más detalles, aquí estoy. Lo explico yo también. Nosotros estamos usando estadística inferencial. La estadística inferencial, bueno, hay dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es la que me dice lo que ya pasó. Una desviación estándar es estadística descriptiva. Un promedio es estadística descriptiva. Un rango es estadística descriptiva. Sin embargo, la estadística inferencial toma un pedacito de esa información y hace una inferencia en base a ese pedacito para decir que todo lo demás se comporta igual. Es imposible para cualquier análisis estadístico conocer todas las piezas que salieron antes y todas las piezas que siguen después. ¿Verdad que no se puede? Nadie lo puede conocer. No es probable conocer eso, porque puede ser infinito.
Entonces, lo que hacemos es usar estadística inferencial. Tomamos un muestreo y en base a ese muestreo decimos todo lo demás se comporta igual. Y eso lo hacemos usando una prueba de hipótesis. Que una prueba de hipótesis no es otra cosa más que, en base a lo que estoy alcanzando a ver, esto sí es o esto no es tal o cual cosa. Lo voy a poner de una manera muy coloquial para ver si se le entiende o no se le entiende que es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis lo que hace es comparar dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula, que significa que hay igualdad, y una hipótesis alternativa, que significa que hay diferencia. Voy a regresar un poco para explicar estos dos puntos, que ojo, es más complejo de lo que vamos a ver, ¿eh? Esto que estoy explicando, la prueba de hipótesis, no está dentro de este temario, pero quiero que sepan de dónde viene lo del valor P. Muy bien. Explico la estadística inferencial y las pruebas de hipótesis con un ejemplo práctico. Pensemos lo siguiente. Una prueba de hipótesis tú lo tienes que ver así. El valor P, pensemos que es una raya que está en 0.05. ¿De dónde sale el 0.05? Bueno, nosotros no podemos tener una certidumbre del 100%. Nunca, de nada. De lo único que podemos estar seguros es que vamos a pagar impuestos y que nos vamos a morir. Todo lo demás, todos los eventos en la vida y en el mundo tienen un grado de incertidumbre. La estadística inferencial no está exento de eso. Por tal motivo, lo común es que tengamos un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú no puedes determinar al 100% lo que va a pasar. Más bien, tienes un intervalo de confianza del 95%. Con un 95% de certidumbre, en base a la información que estoy viendo, decido esto. Pero no está exento que te equivoques. El otro 5% es este, el valor P. Si está abajo el valor P de 0.05, yo rechazo la hipótesis nula, porque tengo evidencia para decir que no hay igualdad. Vamos con un ejemplo práctico para que no se me pierdan. Pensemos lo siguiente. El valor P, imagínate que es un juez, y mientras más evidencia tengas, el juez dicta la sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Pensémoslo así. Valor P. El valor P, lo primero que va a decir el juez es, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El caso es el siguiente. Me presentan a mí, César, ante el juez, porque supuestamente robé un 7-Eleven. ¡Pum! ¿Cuál es la evidencia que tienen al momento? Oye, pues la evidencia que tienen ahorita es que la cámara de seguridad ve a César saliendo del 7. ¿Es todo lo que ven? ¿Es suficiente evidencia para decir que yo robé el 7? Yo estaba pasando, güey, pues yo fui a comprar unos gancitos. ¿Por qué me vas a decir que yo robé por mi color de piel? ¿Porque soy de Apodaca? ¿Acaso? ¿Es eso correcto? Pues creo que no. Entonces, primer elemento, me acusan diciendo que yo iba pasando por el 7. ¿Es suficiente evidencia? No. Haz de cuenta que eso sería como tener un valor P de 0.70. 0.7, no 0.07. ¿Ok? Segunda evidencia. Dicen, pues, ¿qué crees? Pues yo tengo que un vato que estaba grabando por ahí te ve entrar al 7 y te ve salir con una bolsa. Ah, caray. O sea, él sí estuvo adentro del 7 en el momento que fue reportado el robo. Pregunta, ¿eso es suficiente evidencia? Nada más me vio salir y entrar en el momento que se reportó el robo. Pero como quieres más evidencia que lo otro, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor esto no es 0.7, pero es 0.35 de evidencia. Ok.
¿Qué crees? Que cuando robaron el Seven, alguien que estaba comprando una coca sordeadamente empezó a grabar y presentan un video donde estoy sustrayendo el dinero de la caja mientras estaba volteada la chava de ahí del Seven. Y se ve claramente donde yo estoy metiendo el dinero a la bolsa. ¿Es suficiente evidencia para decir que yo robé el Seven? Sí, ahora tengo más evidencia. La primera evidencia es que yo pasé por ahí. La segunda evidencia es que hasta ahí salí con una bolsa. Y la tercera es que claramente se ve donde estoy tomando el dinero y metiéndolo en una bolsa. Esto sería el equivalente a tener un valor P de 0.02. ¿0.02 es menor que 0.05? Sí. Entonces ya no eres inocente, ya eres culpable. Es lo mismo aquí. Si el valor P es mayor a 0.05, tus datos son normales. Y tu valor P en este caso es de 0.79. 0.79 es mayor a 0.05, ¿sí o no? Quiere decir que mis datos son normales. Incluso ya lo viste, ya viste que se forma una campana. Es cosa que tienes que saber de la prueba de normalidad. Si tus datos son normales, quiere decir que tu valor P, más bien, el valor P cuando es menor a 0.05 quiere decir que tus datos son normales. ¿Por qué me interesa que sean normales? Para que yo pueda usar los conceptos de probabilidad estadística para poder predecir cómo se va a comportar mi proceso. ¿Por qué me interesa conocer la desviación estándar? Porque a través de la desviación estándar yo puedo armar mi curva de distribución normal. ¿Y por qué me interesa reducir la desviación estándar? Porque si yo reduzco la desviación estándar voy a tener una mejor capacidad de proceso. Entonces, primer punto de las gráficas de control, entender el concepto de desviación estándar. Cuando yo pasé por todo esto, yo me empecé a dar cuenta de algo muy importante. No consideraba nunca la desviación estándar dentro del análisis de mis acciones como ingeniero de procesos. O sea, es decir, yo le movía algo, le movía otra cosa, le movía otra cosa, le movía otra cosa, y luego veía nada más el promedio y decía, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué crees que le pasa a un proceso si tú le estás mueve y mueve y mueve y mueve a cada rato? ¿Qué le va a pasar a la desviación estándar? ¿Va a hacerse más grande o se va a hacer más chiquita? Más grande, porque le estás mueve y mueve y mueve y mueve y mueve. Entonces, si yo quiero reducir la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer? Controlar mejor las entradas. La desviación estándar resultante es un síntoma de que también controlas las entradas. ¿Cuáles entradas? Las 6 M's. Por eso esto también tiene que ver con el diagrama de Chicago. Regresando al ejemplo de acá, yo algo que empecé a notar es que empecé a ver diferentes elementos que la gente le movía cuando entraba al turno. Había gente que le movía a la velocidad de la máquina. Había gente que le movía a la distancia primaria de la máquina. Había gente que le movía las revoluciones. Y había gente incluso que antes de meter el material le hacía un retrabajo pequeño, supuestamente para que sea más fácil de macholear. Incluso había gente también que le movía a la presión de inyección de líquido refrigerante. En la torre, como cada quien le estaba mueve y mueve y mueve y mueve a todas esas entradas, por eso tenía esa desviación estándar tan alta, porque tenía un proceso artesanal. Y yo decía, es que no puede ser artesanal, güey, porque estamos haciendo piezas para carros. Un proceso artesanal es si yo estuviera haciendo una barda, si yo estuviera haciendo un portón, si yo estuviera haciendo un protector. Esto no es artesanal. Craso error porque sí era un proceso artesanal. Porque no estábamos analizando estos puntos. Como no estábamos analizando estas entradas, mi desviación estándar era grandísima. Por eso a cada rato se tiraban piezas.
¿O por eso a cada rato se tenían que retrabajar piezas? Era consecuencia de no entender la desviación estándar. Entonces, el primer concepto importante fue la desviación estándar. El segundo concepto importante fue la distribución normal. Y el tercer concepto importante que apenas vamos a ver es de la estabilidad de proceso. Sin embargo, antes de pasar a la estabilidad de proceso, me encantaría que ustedes me dijeran si hasta aquí hay alguna duda en relación a distribución normal, prueba de normalidad, desviación estándar y sobre todo lo importante que es la desviación estándar. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, ahora sí, ya conocí la desviación estándar, ya me di cuenta que estaba equivocándome porque no estaba controlando cosas que debía de controlar. ¿Cómo saber si mi proceso está siendo estable a través del tiempo o no? ¿Cómo sé que el de la mañana trabaja igual que el de la tarde o no? ¿Cómo sé que el de la noche trabaja igual el lunes que el martes que el miércoles? Era la otra duda que yo tenía, porque yo le puedo poner los controles que yo quiera, pero si la gente se los salta, ¿cómo puedo conocer eso? A partir de ahí fue donde me empecé a dar cuenta que no estaba contemplando el uso de las gráficas de control para ver la estabilidad de mi proceso. Ojo, estabilidad no es lo mismo que cumplimiento. Es decir, tú puedes tener estabilidad en la hora de llegada a tu trabajo, pero que todos los días llegas tarde. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy muy estable, yo llego entre 7:45 y 8. Bien almorzado. Nomás que mi entrada es a las 7, güey. Eres consistentemente malo. ¿Qué creen que es mejor? ¿Ser consistentemente malo o no ser consistente? Es correcto, es mejor ser consistentemente malo. Las gráficas de control me dicen si tu proceso es consistentemente, si es consistente. Así de sencillo, consistente, sin saber si es bueno o malo, nomás es si es consistente, si es estable, si puedo saber qué esperar de él. El no ser consistente, el no ser estable, es un problema, porque no puedo saber qué esperar de tu proceso. Entonces ya dijimos, punto importante, que mis datos sean normales. Punto importante, que mi proceso sea consistente, es decir, estable. Y esto lo vemos a través de las gráficas de control. Entonces, vamos a irnos a realizar una gráfica de control y mientras voy a ir explicando estos conceptos para aterrizarlos con el mismo problema que te estoy platicando. Porque yo empecé a hacer esto de una gráfica de control y yo decía, a ver, voy a hacer una gráfica de control. ¿Monitorearé todas las piezas al mismo tiempo? ¿Valdrá la pena medirlas todas al mismo tiempo? O sea, una y la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Digo, la máquina me lo daba, este dato. La máquina me lo daba, no es que agarrara yo un vernier. Pero ¿valdrá la pena medir todas? Investigando más, me di cuenta que no. Porque primero hay un concepto súper importante que tienes que saber. Las gráficas de control no son para ver la calidad de tu proceso, es para ver la estabilidad de tu producto. En consecuencia, una gráfica de control es como si fueran fotos de tu proceso en un momento dado. Y cuando tú juntas las fotos, tú ves una historia. La forma más sencilla de explicar las gráficas de control en una analogía. ¿Se acuerdan cuando estaban en la primaria que hacían un monito en la esquina de la libreta y luego lo iban moviendo para que al pasar las hojas se hiciera una animación? Esa es una gráfica de control. O sea, una gráfica de control son fotos del proceso en un momento dado, que cuando tú los unes en el tiempo, puedes saber si el proceso es estable. Por eso no necesito ver todas las piezas. Yo necesito abrir
una gráfica de control a través de algo llamado subgrupos racionales. ¿Qué rayos es un subgrupo racional? Porque cuando empecé a investigar y yo dije, pues necesito hacer gráficas de control, porque ya sé que mi proceso tenía datos normales. Ya sabía que mi proceso pues era consistentemente, apenas voy a saber si es consistentemente mal o no. Entonces decía, bueno, me están diciendo que tengo que hacer subgrupos racionales. Y un subgrupo racional es una foto del proceso en un momento dado. Entonces, el subgrupo racional es una combinación de las 6 M's. Yo me empecé a preguntar, a ver, ¿cada cuándo hay cambios en el proceso este? ¿Cada cuándo hay cambios? No, pues mira, más o menos cada 2 horas se acaba el lote de material y traen otro lote de piezas. Y pues cada 8 horas cambia el operador. Y pues realmente no es lo mismo trabajar en la mañana que trabajar en la tarde. O sea, hay cambios en el tiempo de manera normal y natural cada 4 horas. Entonces, lo primero que defines al definir el subgrupo racional es la frecuencia. Y la frecuencia de un subgrupo racional se define a partir de que sepas tú cada cuándo hay cambios en tu proceso. Y eso no lo sabe nadie. Por eso un punto clave en esto es, los subgrupos racionales jamás se calculan. O sea, tú no dices, saco 100 piezas, veo 10. Saco 2000, veo 50. No se calculan. Por eso se llaman racionales. Porque un subgrupo racional es una foto. Y lo primero que tienes que conocer es cada cuándo hay cambios. Y eso es mi frecuencia. En mi proceso yo dije, ¿sabes que cada 2 horas hay cambios? Porque si yo nada más tomara un muestreo una vez en el turno, ¿a poco no hubo cambios en todo el turno, güey? ¿A poco no trajeron otro lote de material? ¿A poco es lo mismo trabajar a las 7 de la mañana que a las 11? ¿Verdad que no es lo mismo? Cuando tú no defines bien el subgrupo racional, hay cambios que no ves. Por eso primero defines la frecuencia. Y la segunda parte de un subgrupo racional es definir la cantidad de muestras. Y ojo, es una foto. No vas a sacar 200 piezas para una muestra. Entonces, la única referencia bibliográfica que tenemos en relación al tamaño de muestras está acá. En el manual de control estadístico de proceso de la IAG, en su última versión. En el apéndice F, cuarto párrafo, página 185, dice algo muy interesante. Ojo, esto es para hacer cálculo de habilidad de proceso. Todavía no hablamos de eso, ¿eh? Apenas vamos a hablar de eso. Ahorita estamos hablando solamente de gráficas de control. Pero una gráfica de control la tengo que construir con un tamaño de muestra, ¿ok? Y con una frecuencia, que eso es mi subgrupo racional. Tamaño de muestra y frecuencia es lo que compone mi subgrupo racional. Y esto responde a la pregunta que yo estaba haciéndome aquí. Pues, ¿cuántas piezas agarro? ¿Cuántas piezas? Agarro una, agarro dos, agarro tres, agarro 10, agarro 40 en cada muestra. Ya dije que cada 2 horas, pero ¿cuántas voy a tomar? En este cuarto párrafo del apéndice F nos dice, cuando tú vas a hacer la primera vez una gráfica de control para después sacar análisis de capacidad, se recomienda al menos 125 valores individuales en tamaños de subgrupo de 5. Tamaños de subgrupo de 5. Puede ser más apropiado otros tamaños de subgrupo, pero la muestra debe de ser al menos de 5. El tamaño de la muestra. Acuérdate que cuando hacemos una gráfica de control, eso yo tampoco lo sabía en su momento, yo hago dos. Hago uno de promedios y hago una de rangos. Imagínate que tú agarras una pieza. ¿Cómo vas a sacar un promedio con una pieza? Y tú vas a sacar rangos. ¿Cómo vas a sacar un promedio con una pieza? ¿Cómo vas a sacar el rango con una pieza? Si el rango es la diferencia entre el mayor y el menor. Por eso toman el número de 5. Porque dice, con 5 yo puedo sacar un promedio. Y esa muestra
tú tienes que ver que es una foto de cómo se ajustó el proceso en ese momento. Eso es lo que estás entregando. Así de sencillo. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Este es mi subgrupo racional número 1, número 2, número 10, número 15, número 25. Ese subgrupo racional es una foto del proceso en ese momento dado. Y eso es lo que estamos presentando al momento. Entonces, punto importante que sigue, te decía yo, subgrupos racionales. Aquí en este inter empezamos a aprender de un chorro de cosas, porque hay muchos conceptos que para mí eran nuevos en aquel entonces. Yo decía, en la torre, güey. Entonces yo procesos le tengo que pedir a los operadores que agarren 5 piezas cada 2 horas y las midan para que de ahí salga una gráfica de control. Sí, porque eso me va a decir si mi proceso es estable a través del tiempo. Ah, caray. ¿Qué creen que pasó cuando hice la gráfica de control por primera vez? ¿Habrá sido consistente o habrá sido inconsistente? Pues claro que fue inconsistente, porque cada quien jalaba como quería y le movía lo que quería. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche tenían recetas completamente diferentes. Estos 5 valores y más, la gente lo ajustaba conforme le daba así, a ojo de buen cubero. Sacaban 2 piezas malas, le movían. Sacaban 3 buenas, le volvían a mover. Y ese se le llevaban. Por eso, las gráficas de control son una representación gráfica de tus controles de proceso. Si tu proceso es artesanal, tu gráfica de control va a salir con errores. Si tu proceso es estable, va a salir sin errores, aunque sea malo. Ese es el siguiente concepto que vamos a ver a continuación, la gráfica de control. Y vamos a hacer un ejemplo de gráfica de control. ¿Ok? Sigue siendo la parte teórica, pero antes voy con su pregunta, señorita. Dígame. Tenemos un proceso que ya es de producción en masa, ¿Ok? pero ¿Sabes qué? Espera, perdón que te interrumpa. Mira, porque se me hace que Leonel no te escucha, ¿verdad, Leonel? ¿No escuchas la pregunta bien o sí? Muy bajito. Muy bajito, ok, muy bien. Tengo una forma de corregir eso. Espérame, voy. Dame 30 segundos. A ver, creo que esto debería de jalar. Sí, según yo, con esto lo hacemos. A ver si escucha mejor. Ojalá que sí. Chécalo, por favor. Aquí está el micrófono azul. Esto estaba comentando que me pasó recientemente en una línea de producción en masa que hay muchos desajustes en la aplicación de grasa. ¿Ok? Las máquinas ya tienen un definido dónde van a caer, pero cada que hay cambio de modelo se desajustan un poquito, un poquito. Eso es. Y antes de que se libere un proyecto a más producción, generalmente los ajustes los hace ingeniería. Ya cuando pasa a más producción ya es parte de mantenimiento, el Ok. ajuste. Pero, por ejemplo, me tocó que en la tarde, por ejemplo, venía la persona y batalló, o sea, el paro fue de casi 20, 30 minutos porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, o sea, mi pregunta fue de que, pues, ingeniería no les pasa algún formato de liberación o cómo se debe ajustar o realmente la capacitación, ¿dónde quedó ahí? Por un lado son dos cosas, y gracias. Por un lado es esa parte donde el hecho de no tener un estándar es un problema. Si tú te vas a graficar eso, va a salir claramente que no está estandarizado y el hecho de no tener un estándar te va a dar como consecuencia una gráfica de control inestable. Es esto. Y el otro, si no medimos, ¿cómo mejoramos? O sea, la reflexión aquí hasta este punto es, no mido, ¿cómo mejoro? Entonces aquí, ¿qué había hecho en el proceso? Ya había analizado problemas, ya había revisado desviación estándar, ya había revisado prueba de normalidad y lo que seguía era hacer una gráfica de control. Entonces, me vine para acá y realicé una gráfica de control.
Entonces me fui a estadística, herramientas, gráficas de control para subgrupos, X/R. C1, tamaño de subgrupo 5. Pruebas, todas las pruebas de control estadística. Ok. Y aquí me encontré con algo muy interesante. Yo decía, oye, pues mi proceso ¿es estable o no es estable? ¿Qué opinan ustedes, amiguitos? La respuesta correcta es, sí es estable. Mientras no te marque un error de control estadístico, es decir, algún punto en rojo, es estable. Esto es como estar o no embarazada. ¿Es en serio? O sea, no hay más o menos embarazada. O eso no es. Y no nada más es esa prueba de control estadístico. Realmente hay 8 pruebas de control estadístico. Yo las voy a explicar ahorita un poquito más a detalle. Sin embargo, en el ejemplo que estamos poniendo, aquí puedes ver algo muy interesante. En ningún momento se ve algún punto rojo. No se ve como tal que esté una falla. En consecuencia, mi proceso es estable. Oye, pero es que hay puntos que están casi en la orilla. Pues ya menos embarazada, pero no se embarazó. Así de sencillo. Entonces, punto clave. Esto solamente me dice que mi proceso es estable. Puedo saber qué esperar de él. Cuando yo llegué a este punto dije, bueno, pues al menos mi proceso sigue una receta parecida, porque ya les dije cómo le hagan, ¿verdad? Al menos ya les dije, no le muevan a esto. O si le van a mover, pongan que le movieron. Ya teníamos un proceso estable. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de urgencia de hacer esto? O sea, ¿por qué lo empezaste? Empezamos a implementar esta parte de control estadístico porque, como te decía, se empezaban a romper machuelos, se empezaban a tener primero quejas de cliente que fuimos a reponer piezas y luego después quejas de clientes recurrentes, que cuando ya pasaba 2 veces fue a un problema grave. Incluso nos amenazaron de que si llegábamos a hacer un paro, pues eran bastantes miles de dólares el minuto de paro. Por eso se volvió algo urgente el corregir el problema. Una vez que tuve las gráficas de control, pues ya dije, bueno, pues al menos ya sé que es estable, mis datos son normales, mi proceso es estable. Pero ¿qué crees? Cuando yo lo empecé a comparar con la especificación, ojo, hasta aquí solamente hemos hablado de la voz del proceso, ¿verdad que sí? No hemos tocado nada las especificaciones. En la torre, la pura voz del proceso trae gráficas de control, la pura voz del proceso trae pruebas de normalidad, la pura voz del proceso trae desviación estándar, la pura voz del proceso trae promedios. Entonces yo debo de conocer el centro, que es el promedio, la variabilidad, que es la desviación estándar, y la estabilidad, que lo conozco a través de la gráfica de control. Esa es la primera parte, la voz del proceso. Cuando llegué a este punto, yo ya conocía la voz del proceso. Ahora me tocaba compararlo con lo que me pide mi cliente, que eso es la voz del cliente. Para no hacerles el cuento largo, voy a agarrar las specs y voy a agarrar el histograma que ya hicimos. Pues para poder explicar cómo, qué tan bien o qué tan mal cumplíamos, al menos de manera gráfica. Voy a poner aquí un histograma, que es una representación gráfica, voy a poner la media. ¿Estamos de acuerdo? Solamente la media. Y la media es 76.66. Esa es la media de mi proceso. Ahora, por primera vez, voy a comparar los límites de especificación, que mis límites de especificación eran 75, el límite inferior de especificación, y 79, el límite superior de especificación.
Pero antes, haré una última pregunta de gráficas de control. En la gráfica de control que acabamos de ver, ¿qué es lo que les acabo de mostrar? Esta no es, pero déjenme pongo la gráfica de control. ¿No? Ah, ¿dónde está? Tampoco. Está. No, espérenme. Estoy poniendo la gráfica, aquí está. Muy bien. En la gráfica de control que acabamos de ver, tiene una línea superior y una línea inferior. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué son esas líneas? ¿Límite de quién? Límites de control. ¿Esos me los da el cliente? Efectivamente, no me los da el cliente. Esos me los calcula solito mi proceso. ¿Sí estamos bien? Pues eso no es el límite de especificación. Es decir, si yo leyera la gráfica de control, yo diría, ok, el límite inferior de control es de 73, el límite superior es de 79. Es decir, lo común es que me entregue pieza entre 73 y 79. Una cosa es lo que me da mi proceso y otra cosa es lo que me pide mi cliente. ¿Así estamos bien? Segunda pregunta. ¿Aquí irían o no irían los límites de especificación? Es decir, el 75 y 79. ¿Van o no van en la gráfica de control? Los límites de especificación. ¿Van o no van? ¿Sí o no? Los de cliente. ¿Los de cliente no van? ¿Por qué no? Efectivamente, amigos y amigas, aquí no van los límites de especificación. Y esto lo digo porque es un error súper común de la gente que no le sabe. Me le ponen los límites de especificación en la gráfica de control. Las gráficas de control no llevan los límites de especificación porque los límites de especificación es para el análisis de capacidad. Pues está mal hecho. Está mal hecho. Es más, te lo voy a poner así. Tienen eso y no tienen el análisis de capacidad. ¿Verdad que no? O sea, no tienen lo que deberían y tienen de más. Pues es lo que te digo. Es lo que te digo. Está perfecto. Pero tú debes de saber primero si es estable. No. Mira. Ahora sí regreso a donde estaba. Y regreso a donde estaba con el histograma que estábamos platicando ahorita. El histograma que estábamos por acá. Yo tengo que poner ahora sí los límites de especificación. 35 y 30, no, 70, se me fue, eran 75 y 79, ¿verdad? Muy bien. Estos son mis límites de especificación. Estos son mis límites de especificación, 75 y 79. Mi primera pregunta que te tengo que hacer a ti que estás viendo la gráfica. ¿Es este un proceso centrado o no centrado? Ah, bueno, tengo que poner el centro de la especificación. Entre 75 y 79 está 77. ¿Estamos de acuerdo? Me faltó poner el centro del spec. Porque cuando nosotros hacemos un análisis de capacidad, nosotros tenemos que poner también, ahí está, el centro de la especificación para entender el asunto. Entonces, centro de la especificación 77, mi promedio 76.77. Hay que hacernos dos preguntas. Primera pregunta, ¿el proceso está centrado o no está centrado? Digamos que más o menos. Pues está parecido, está cercano a 70 y... cuando ven centrado es imposible que den el centro, ¿eh? O sea, no van a dar 77.001, no. O sea, ni 76.999, no. O sea, pudiéramos decir que está centrado. ¿Cómo podemos entender esta parte? Imagínate que los límites de especificación es como si fuera un túnel. Un túnel. Haz de cuenta.
Es como si tú pudieras entrar a un túnel o un cajón de estacionamiento. Imagínate que en este caso los límites de especificación es un cajón de estacionamiento para motos. Y si te fijas, la desviación estándar crea el ancho de mi proceso, ¿sí te fijas? Más desviación estándar, más ancho, menos desviación estándar, menos ancho. Entonces, en este ejemplo, tú tienes un cajón de estacionamiento de moto y estás tratando de meter un tráiler. Fíjate cuánto es la tolerancia. ¿Cuánto hay entre 75 y 79? 4. Eso se le llama la tolerancia. La diferencia entre el límite superior de especificación menos el inferior es la tolerancia. ¿Cuánto es de tolerancia? 4. Ese es el ancho del cajón de estacionamiento. 4. ¿Cuánto es tu ancho del proceso? 6 desviaciones estándar. ¿Cuánto mide tu desviación estándar? ¿Cuánto mide? 2 punto ¿qué? 2.29 por 6, 13.74. ¿Qué va a pasar si tú quieres meter algo que mide 13.74 de ancho y tú tienes un cajón de estacionamiento de 4? ¿Va a caber o no va a caber? ¿Cabe o no cabe? Pues claro que no cabe. Por tal motivo, tú aquí dirías que tienes un proceso que no es capaz, pero está centrado. Ese es el primer escenario que tú vas a tener. Un proceso que no es capaz y que no está centrado. Perdóname, dije capaz y no centrado, quise decir capaz y centrado. Este es un escenario. Primer escenario, capaz y centrado. ¿Por qué centrado? El promedio se parece al centro del spec. ¿Por qué no es capaz? Porque la desviación estándar me da un ancho de 13 y el túnel mide 4. ¿Estamos bien? ¿Cómo se vería este proceso en la vida real? Si tú sacas el promedio, no tienes problemas, pero tu cliente está recibiendo un montón de piezas rechazadas. Y tú dices, ¿por qué, güey? Pues si yo agarro 20 piezas y las mido, ¿me da el promedio bien? Pues porque no estás considerando la desviación estándar, criatura del Señor. ¿Dudas con este primer escenario? ¿Cómo corrijo este primer escenario? Reduzco la desviación estándar. Si tuviera una desviación estándar de, digamos, 0.7 en lugar de, o de 0.5, de 0.5 en lugar de 2 punto y cacho, tendría un resultado diferente. Mismo, usamos el ejemplo, mismo promedio, pero con una desviación estándar de 0.5. Mismo promedio de 76.6. Vamos a ver cómo se vería esto. 76.6 de promedio. ¿Ok? Pero con una desviación estándar de 0.5. Hagamos lo mismo que acabamos de hacer. Y vamos a ponerle las mismas cosas. De hecho, esto es una referencia gráfica. Nosotros lo vamos a ver a través de un análisis de capacidad. Primero lo voy a explicar con esta referencia gráfica y luego voy a hacer un análisis de capacidad. Esto es el equivalente que yo estuviera haciéndolo en el pizarrón, pero lo hago en Minitab porque dibujo muy feo. Pero bueno, el histograma es simplemente una representación gráfica de la variabilidad de un proceso. Ok. 76.72 como promedio, 77 como centro de especificación, 75 como límite inferior y 79 como límite superior. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Cabe o no cabe el proceso con estos cambios? Reduje la desviación estándar. Fíjate, reduje la desviación estándar. Aquí está el túnel. Este es el túnel. ¿Cabe o no cabe? Más sencillo. Si mi desviación estándar es de 0.5, 0.5 por 6, ¿qué número me da? 0.5 por 6, ingenieros. 3. 3 es el ancho de mi proceso. ¿Y cuánto es mi tolerancia? Si tú quieres meter algo que mide 3 en algo que mide 4, ¿cabe o no cabe?
Claro que cabe. ¿El proceso es capaz o no es capaz? Sí es capaz. Ahora, tú me vas a decir, oye, pero es que se ve para un lado. Ah, eso es el centrado. Aquí tú dirías, ¿el proceso está centrado o no está centrado? No está centrado, porque, bueno, vamos a suponer que sí está centrado. Es que se ve esta colita acá. Si le hubiera puesto promedio como de 75, lo voy a mover para que se vea más acá. Promedio, perdón, promedio 74, para que se vea un poquito más, ¿ok? Voy a hacer unos cambios para que se vea más gráfico. Voy a poner un promedio de 74 y voy a poner una desviación estándar de 0.35. Ahora sí. Con esto se va a ver mejor lo que quiero decir. Se va a explicar mejor mi punto. Ahora sí. Añado las líneas de referencia de 73.97 como promedio, de 75, de 79 y de 77. No, perdón. 75, 79 y 77. Ahí está. Ahora sí. No, aquí yo me equivoqué en algo. 73 punto, ah, pues sí, en la cajetilla puse un promedio de 73.79 cuando debe haber puesto un promedio como de 76. De 76, discúlpame. 70, 70, sí, ponle 76. Ahí va. Discúlpenme. Ignoren esta parte, yo aquí me equivoqué. Ahora sí. Y ahora sí. Me voy con las tres cosas que dijimos. Límite inferior, 75. Límite inferior, límite superior, 79. Ahí está. Ahora sí. Ya se ve cómo debe verse. Este es el segundo escenario. Primera pregunta, ¿es capaz o no es capaz el proceso? ¿Cabe o no cabe? Claro que cabe. Aquí estoy diciendo el proceso es capaz. La segunda pregunta es, ¿está centrado o no está centrado? No está centrado. Entonces, en el escenario 2, donde tengo un proceso capaz pero no centrado, lo que tengo que hacer es centrarlo. En el escenario 1, donde tengo un proceso centrado pero no capaz, lo que tengo que hacer es reducir la desviación estándar. Muy bien. Porque también puedo tener este mismo problema, pero escenario 1, bueno, este no, esto ignoro. Aquí hay un error. Este proceso es capaz, pero no está centrado. El anterior estaba centrado, pero no era capaz. ¿Verdad que sí? Yo puedo tener otro tercer escenario. ¿Cuál creen que es el tercer escenario? No está centrado ni es capaz. Correcto. No está centrado, supongamos esto mismo, ni tampoco es capaz. Me voy para acá. Y voy a poner 75 y 79 rápidamente. Aquí estoy diciendo el proceso ni es centrado ni es capaz. ¿Qué tengo que hacer? Primero centrarlo y luego reducir la desviación estándar. Y la desviación estándar la reducimos con proyectos de Mike, de Six Sigma. Y es la manera en la que reducimos la desviación estándar. Y tengo un cuarto escenario. ¿Cuál creen que es el cuarto escenario? Pues la chulada, ¿no? ¿Cuál es la Está chulada? centrado y es capaz. Está centrado y es capaz, efectivamente. Aquí diría, ¿sabes qué? El promedio es 77 y mi desviación estándar es de 0.25. Por poner un número, ¿verdad? Yo me voy aquí al histograma, lo pongo aquí así.
lo borro y voy a poner las 3 líneas de referencia. 75, 79, 77. ¿Qué hubo? Ahora sí, este es el cuarto escenario. Cuando ustedes tengan el cuarto escenario, lo que nos toca es celebrar. Esta historia termina cuando arranco mi primer proyecto de Six Sigma. Es decir, gracias a que mi proceso no estaba centrado ni era capaz, tuvimos que arrancar un proyecto de Six Sigma para centrar el proceso y para volverlo capaz. Y al final, efectivamente, los controles que se instalaron se convirtieron en el estándar para las próximas aplicaciones. Esto, damas y caballeros, es la parte teórica introductoria de capacidad de proceso, de gráficas de control y de pruebas de normalidad. Nos vamos a ir ahorita a ver la parte teórica completa y vamos a hacer algunos ejercicios en la medida de lo posible. No sin antes reflexionar primero qué tanto usamos nosotros el control estadístico en planta. Si no lo usamos, ¿creen que podemos mejorar procesos? Pues claro que no. Es imposible mejorar procesos sin control estadístico. Si tú eres un ingeniero de procesos, un ingeniero de calidad, un ingeniero de manufactura, un ingeniero de producción, y ni siquiera analizas la desviación estándar, estás queriendo mejorar pegándole a la piñata. La desviación estándar y el análisis de capacidad es el resultado de las acciones que hacemos en piso todos los días. En consecuencia, si nuestros actos no están medidos, tampoco pueden ser mejorados. Y la estabilidad que ves o dejas de ver en la gráfica de control es el resultado de la disciplina que tienes o no para crear y seguir los estándares en el día a día. Y ya por último, antes de irnos a tomar un merecido break, quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario en relación a esto. ¿Todo bien? Bien, ¿ya les quedó más claro la parte estadística y por qué es importante? Bueno, acá, Leonel, Gloria, ¿alguna pregunta o duda sobre esta parte? Por mi parte, no. Muy bien. Si les parece bien, vamos a tomar el primero de los breaks en la mañana. Yo creo que ahorita a las 11:05 regresamos. ¿Les parece bien? Adelante. Voy a dejar de compartir un momento y a finalizar la sesión y ahorita vuelvo a mandar otra liga de Zoom. ¿Sale? Sí, está bien.